Gracias, senador. Senador Sin Madevilla, tiene usted la palabra. Sí. Gracias, señor presidente. En realidad, esta ley de blanqueo que estamos tratando, desde mi punto de vista, más que una ley de blanqueo, es una ley de lavado. Que se está intentando sancionarla en condiciones macroeconómicas y políticas que son totalmente inapropiadas. Se está tratando de sancionarlo y estamos carentes de una reforma fiscal. No sabemos, no se detalla a qué obras y proyectos se destinarán estos fondos, por lo cual nos permite decir desde el arranque que por lo pronto esta ley es injusta. Es injusta obviamente con los que pagan impuestos. Es ineficaz o va a ser ineficaz porque hasta los propios funcionarios que aquí vinieron no nos supieron reconocer cuánto pueden llegar a recaudar. Y también es improvisada por su penoso diseño técnico. Hecha esta introducción, que nos lleva a concluir que esta ley no va a solucionar ninguno de los problemas que aquejan hoy a la economía argentina, ni a la macroeconomía, ni a la coyuntura, cabe hacernos una pregunta: el porqué de la sanción de esta ley. ¿Cuál es el verdadero motivo de la sanción de esta ley? Que obviamente no lo vamos a encontrar en la exposición de motivos ni en lo que el oficialismo nos quiere convencer a lo largo de esta sesión. Y acá yo quiero, salvando las distancias, y quiero diferenciar bien los escenarios de entonces y este escenario que estamos atravesando hoy, pero debo hacer una comparación que seguramente nos va a ayudar a desentrañar los motivos verdaderos de esta ley. Allá por mediados del año 1983, un régimen que agonizaba y en retirada sancionó la ley 22.924, que también pomposamente, como se denominan estas leyes que últimamente hemos tratado en el Senado, se llamaba la Ley de Pacificación Nacional. Era la ley de autoamnistía. Una ley de autoamnistía a quienes habían cometido los crímenes más horrendos acaecidos en la Argentina. Una ley que no tenía ningún tipo de justificación ética, ni política, ni jurídica. Sin embargo, el régimen que se iba sancionó dicha norma. Hoy también, y vuelvo a repetir, salvando las distancias y aclarando que estamos ante escenarios distintos, estamos frente también a un gobierno en retirada, a un régimen que se va y que busca amnistiar a los amigos del poder que durante todos estos años de corrupción que se ha metastizado en todos los estamentos de la administración pública, han hecho fortunas con dineros mal habidos. Aquellos buscaban indultar a los que habían cometido crímenes de lesa humanidad. Hoy sin duda se pretende amnistiar a quienes han cometido crímenes de lesa corrupción. Y además quiero aclarar que esta ley se dicta en un contexto totalmente distinto a los que se han dictado otras leyes de blanqueo. Recién se comparaba una ley, o se quería comparar la ley de blanqueo durante el gobierno de Alfonsín con esta ley. Mire, señora Presidente, en el gobierno de Alfonsín no se pesaban la plata de las coimas, no existían los Lázaros Báez, ni existían los casos Escanca. Acá también, como entonces, decía que sí existían razones éticas, políticas y jurídicas que deberían impedir al menos la sanción de esta ley. Mire, Banossi, un diputado que en el año 83 tuvo intervención cuando se dictaba la ley de autoamnistía, sostenía que había comenzado en el país el vaciamiento constitucional y un largo proceso de desconstitucionalización, pero quizá quienes asistieron a ese comienzo nunca pensaron que podía llegarse a la desvirtuación total del derecho, en virtud de la cual se han utilizado en los últimos tiempos la apariencia normativa, la forma de ley, para recubrir actos renidos con nuestra conciencia jurídica. Este proceso de desconstitucionalización también se da hoy, señora Presidenta, a través de los DNU, a través de la delegación de facultades, con la ley del Consejo de la Magistratura, con la ley de administración financieras. Y se decía entonces de aquella autoamnistía conceptos que podrían ser perfectamente aplicados a esta amnistía
a delitos de lesa corrupción que se está tratando de hacer hoy. Se decía, su redacción, los casos que incluye y los que excluye, sus excepciones, todo su articulado demuestra que no es una norma general. En términos no precisamente académicos, se ha señalado en alguna oportunidad que esta norma era una verdadera ley del embudo, porque estaba redactada de una manera tal que sus beneficiarios iban a ser única y exclusivamente aquellos a los que desde la órbita del poder se quería beneficiar con todo el cuidado y meticulosidad. Seguramente, quienes son los autores de esta ley también la han direccionado de la misma manera. Así, los únicos que pueden salir beneficiados van a ser todos aquellos que se han hecho de dineros mal habidos en estos años de corrupción. Se decía entonces, y creo que lo podemos sostener también ahora, que no había una razón ética para justificar esa ley. ¿Por qué no hay tampoco hoy una razón ética para justificar esta ley? Porque constituiría una claudicación muy seria de elementales exigencias de justicia la omisión del castigo de hechos acaecidos al margen de la ley. Se decía también entonces que se carecía de razones políticas para sostener esa ley. Y acá también podríamos decir lo mismo, porque esto afectará gravemente la eficacia preventiva de las penas que se fijan por hechos como los que se pretende amnistiar. Y obviamente tampoco había una razón jurídica, ya que como ahora fue sancionada por los mismos supuestos beneficiarios y su fin, en lugar de justicia, parece eludir la ley y la justicia. Lo grave, sí, de ahora, es que en aquella oportunidad lo hacía un gobierno de facto y hoy lo está haciendo el Congreso de la Nación. Si nosotros leemos el mensaje de elevación, señora Presidente, de esta ley, veremos que los argumentos que se esgrimen para sostener su sanción no tienen nada que ver con la realidad que vivimos los argentinos. Decir que Argentina tiene una novedosa capacidad para eludir las consecuencias de las crisis mundiales es falso. Nunca el mundo en los últimos años le dio tantas oportunidades a la economía argentina. El mundo ha sido una oportunidad para la Argentina en estos últimos años. Y si no, fíjese usted el precio de los commodities, cómo ha subido y cómo ha exportado Argentina durante estos últimos años. Denomina fondos ociosos a plata que es mala vida, a plata negra. Antes, las leyes de blanqueos apuntaban a ingresar al mercado legal, digamos, fondos lícitos que se obtenían en transacciones lícitas, pero que a lo mejor no se declaraban. Y esas leyes de blanqueos ponían esta limitación. Hoy esto no es así. Hoy puede blanquear cualquiera y cualquiera sea el origen de esos fondos. Es más, es tan inequitativa esta ley con los ciudadanos que tienen sus cosas en regla, que si hoy alguno de nosotros quisiera hacer una operación en dólares y quisiera ir a comprar dólares, no va a encontrar quien se lo venda. Ahora, pero si después de la sanción de esta ley yo traigo plata de las coimas, de la corrupción o de lo que sea, voy a conseguir los dólares para hacer la operación. Fíjese usted si es inequitativa con aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales. Es más, ponemos instrumentos financieros probablemente a disposición de delincuentes. Y no solo eso, sino que el Estado se va a endeudar con esta gente porque se coloca en posición de deudor frente a quien sea el portador de los títulos y además, le vamos a pagar intereses. Es decir, no solo que le vamos a permitir blanquear los dineros mal habidos, sino que además le vamos a pagar intereses. Esta ley también demuestra que hay una incapacidad de control por parte de las autoridades fiscales de la República, de la UIF y de las que quieran nombrar, porque si dicen que hay fuera del circuito alrededor de 200.000 millones de dólares, evidentemente algún mecanismo de control ha fallado. Y son esos mecanismos de control en los que nos quieren hacer confiar hoy, que van a ser los que van a seguir los dineros que se pretendan lavar y que puedan ser mal habidos. Que me disculpen, pero después de esta experiencia y después de esta confesión,
Es imposible tener confianza en los organismos de control a los que alude el oficialismo y que dice que van a controlar muy bien de que no se lave plata que provenga de ilícitos. En este país, señora presidenta, a los que pagan impuestos se los suben y a los que no los pagan se los perdonan, ¿no? Exponen como otro de los motivos para la sanción de esta ley la crisis inmobiliaria que vive el país. Mire, el mercado inmobiliario fue muy dinámico en la Argentina y muy exitoso hasta que se puso el cepo. A partir de que se puso el cepo cambiario, es que el mercado inmobiliario se paralizó, las operaciones de compraventa y la construcción se paralizó. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, la crisis inmobiliaria con este blanqueo. La crisis inmobiliaria está atada, está ligada y es la consecuencia de una mala política cambiaria que ha implementado este gobierno. Aquí también se ha dicho, y es cierto, que va en contra del deseo de especificar. Eufemísticamente denominan ahorros a este tipo de plata negra en el mensaje de elevación, y constituye esta ley una verdadera exención tributaria. Y aquí quiero hacer una cuestión de índole formal, si se quiere. Yo no sé si esta debería haber sido o no la cámara de origen del tratamiento de este proyecto de ley, porque si bien es cierto que no fija un impuesto o no grava un impuesto, sí es cierto que exime de impuestos. Y constitucionalistas de la talla de Vidarcampo, Padilla, Linares Quintana. Vidarcampo, por ejemplo, considera asimilable a las leyes estrictamente fiscales aquellas que disponen subvenciones, desgravaciones o exenciones. Padilla entiende que tanto la creación de nuevos gravames como la derogación de los existentes o la modificación de los textos de la legislación pertinente encuadran dentro del concepto de leyes sobre contribuciones y, en consecuencia, la iniciativa es exclusiva de la Cámara de Diputados. En idéntico sentido, Linares Quintana afirma que la Constitución se refiere a contribuciones en sentido genérico, por lo que en la iniciativa de la Cámara de Diputados quedan comprendidas leyes que imponen, aumentan, reducen, extinguen, modifican o crean exenciones de tributos. Y evidentemente acá estamos ante la exención de tributos. Con lo cual, advierto que por ahí quedamos expuestos a algún tipo de planteo de nulidad por no haberse seguido los procedimientos legislativos que marca la Constitución Nacional. Mire, y que hay una verdadera amnistía, lean el artículo 9. Lean el artículo 9. Se le impide a la AFIP investigar el origen de los fondos, directamente se le impide. Y cuando a la AFIP se le impide investigar sobre el origen de los fondos, si se le impide investigar por evasión, si se le impide investigar por evasión, va de suyo, es obvio que no vamos a poder investigar el origen de ninguno de los fondos que vienen, por más esfuerzos que haga el oficialismo por querernos hacer entender otra cosa. Es decir, lamentablemente es así, lamentablemente esta ley es más una ley de lavado que una ley de blanqueo, ¿no? Yo creo que esta amnistía que fija el artículo 9 es clave para entender el significado principal y esencial de este proyecto, que es poner al margen de la persecución penal futura a todo el entramado de empresarios y funcionarios ligados al esquema de corrupción kirchnerista. Es decir, y por si esto fuera poco, los fondos a blanquear están exentos del impuesto a los créditos y débitos bancarios. Usted emite un cheque y tiene que pagar impuesto al cheque. Acá usted blanquea dinero y no paga impuesto. Es más, yo creo que se ha facilitado el proceso de blanqueo. Fíjese, periodísticamente ha trascendido los inconvenientes que ha tenido Lázaro Báez a través de Fariña y demás por blanquear dinero. Usted sabe que ahora va a ser más fácil, no va a haber que recurrir a los Fariña, ni me acuerdo cómo se llamaba el otro, el Ascar para blanquear dinero. Directamente va a poder tener la valija y presentarla en el banco y le van a dar un título y de esa manera va a quedar blanqueado su dinero sucio. No vamos a necesitar de aviones, de vuelos, de bolsos, ni de Fariña, ni de ninguno de ellos. Es decir, esta ley realmente va a facilitar el blanqueo de dinero sucio. Todas estas cuestiones, señora Presidente, hacen de que para nosotros sea imposible votar esta ley. Es más, no tienen trazabilidad los títulos que se van a emitir. Con lo cual, a partir de los sucesivos endosos o de las sucesivas transmisiones, probablemente terminemos encontrando o querramos descubrir el origen de los fondos cuando encontramos a Báez con un título, pero no Báez, sino el cartonero Báez, porque el cartonero Báez puede terminar con uno de estos títulos. Entonces, señora Presidente, por todas estas razones,
más las que ha dado el mismo informante de nuestro bloque y las que agregará sin duda al momento del cierre el presidente del bloque, es que no vamos a votar esta ley, que lejos, demuestra esta ley, que lejos de que se esté gobernando para los que producen, a los que le liquidamos su producto con un dólar de menos de 3 pesos, es decir, lejos de legislar para el que ahorra, para el que quiere viajar, para el ciudadano que paga sus impuestos, evidentemente estamos gobernando para aquellos que evaden y para aquellos que se hacen ricos con la corrupción. Senador Basualdo.